Para el video anterior yo me preparé físicamente y mentalmente porque dije voy a reaccionar a comida de Paraguay, tengo que almorzar, me puse a comer y vine comidito. Para este video el problema es que no me puedo preparar porque lo que vamos a ver el día de hoy es Paraguay nocturno, Paraguay de noche, Asunción de noche. La verdad es que es un video que no he visto. Vi la otra parte que hizo Juan hace ya algún tiempo. De repente se lo resubo por este canal porque lo hice en otro canal, que de hecho ese video estuvo muy interesante. Pero de repente voy resubiendo algunos videos en este para que también tengan esa hemeroteca de videos. Entonces el día de hoy vamos a conocer la vida nocturna en Asunción. Ustedes saben que tengo una debilidad ahí por las paraguayas, así que probablemente este video vaya a estar muy lleno de mujeres paraguayas. A Juan por alguna razón lo persiguen las mujeres. Tiene muy buen pegue este muchacho. Ya saben, el video original, si lo quieren ver completo sin interrupciones, yo se los voy a dejar en la descripción. Si me van a acompañar, dejen su like, dejen su comentario. Si están en la televisión solo tienen que dar para arriba y dejar su manita arriba. Y revísense que estén suscritos. Me pidieron que haga la noche de Asunción y acá estamos en uno de los puntos principales donde vienen todos los jóvenes, no como yo, a pasar la noche. Acá que tenemos bares, discotecas, restaurantes. Estamos en la zona de Paseo Carmelitas. Para los que no saben, yo no soy de fiestas, no soy de salir a bailar, no soy de nada de eso. A mí todo el ruido no me gusta. Soy totalmente asocial y aburrido. Pero eso no quita que pueda disfrutar de un video como este. Te voy a mostrar, es como un complejo de bares, restaurantes y discotecas. Y bueno, vamos a estar caminando un poquito por acá, por la noche de Asunción. Soy tímido yo en realidad, así que vamos a ver si me animo a hacer alguna entrevista. Vamos a ver si me suelto un poco, ando medio tímido últimamente. Como siempre digo, acompáñenme en el siguiente video. Qué mentiroso. ¿Cuál tímido? Tímido yo. Vamos, justo hacer este video de noche. Me gustaría estar acompañado. Me gustaría alguien que acá me haga la segunda, porque un camarógrafo, no sé qué falta. Ahí vamos, ahí vamos. Hay gente que quiere que haga Yo te acompañaría, pero estoy bastante lejos y ni conozco Paraguay. entrevista. Ay, ¿querés hablar? Vos querés hablar en la cámara. ¿Cómo te llamas? Jenny, ¿de dónde sos? ¿De Argentina? Ah, ¿Ustedes me encanta. van a bailar acá o qué van a hacer después? No, voy aquí, ¿quién es después? ¿A Kilkenny? Sí. Acá a la vuelta, ¿no? ¿Cómo? ¿Hasta qué hora se queda? ¿A qué hora termina la noche? ¿Las 5 o 6 de la mañana? Aguanta Argentina y toda su gente, aguanta el Vamos. Messi y toda su gente. ¿Conoces Argentina? Sí. Sí, me encanta. Gracias por la buena onda, Dale. Pueden seguir a mi canal. Ahí está. Las rutas de Juan en YouTube. Las rutas, ahí está. Espera. Se está suscribiendo en vivo. Mirá, tengo como 4 suscriptores. No está arreglado esto, no está arreglado. No. Esperen un poco. ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo andan? No, paren. Vamos a la luz. ¿Se viene acá? Sí. Sí. Bueno, vos te casás, sí. Se casa, pero dame una cortita, vamos que video. Así, esperen. Dios mío. Yo estoy nervioso y ni estoy ahí. Dale, una cortita, Esperen. hacemos tu video. Vamos a casar el churro. Una foto con el churro, ¿sí? Dale. Ahí está. Vamos a hacer una entrevista después, ¿no? Sí. Bueno, ¿están borrachas o no? Una foto conmigo. Dale, vamos a una foto. Claro que no, que te digamos alcohol. No consumimos. Bien, acá hay una que se porta bien. Sí, yo me porto bien también. ¿Cómo van las donaciones? ¿Deja plata a la gente? Algunas sí. Ahora que me está filmando, me está refilmando. ¿Cómo te llamas Yo primero? Juan Pablo. Yo soy Adri. Mucho gusto. Bueno, ella se hace y vos para vos con la camarógrafa. Me están filmando, me están escrachando. ¿No? Me siento raro porque yo estoy acostumbrado a filmar a la gente y ahora me están filmando. Para la puta de Juan, un canal de YouTube. Ah, sí, conozco. ¿En serio conocés? Necesitamos que nos donen dinero para poder tomar un poco más. Para ¿Donaron poder o no festejar donaron? su última soltería. Sí. Es hoy. Sí. Para algo doné yo, un pequeño Gracias. aporte, un pequeño Muchas aporte, gracias. un pequeño aporte. Chao, amiga. Chao, Cuídense. gracias. Yo tengo un tema con eso de las despedidas de soltero, que para mí deja de ser soltero cuando tienen pareja. Así que siendo sinceros, pues deja de ser soltero el día que decide tener novia. Por eso cuando yo digo estoy soltero, yo me refiero a que no tengo novia, ni pareja, ni nada. Pero las despedidas de soltero normalmente, pues sí son novios con el que se van a casar. Pero bueno, esas tonterías mías. Tenemos la mejor hamburguesa, la más conocida, la más famosa. Es así. La hamburguesa de jamón, queda panceta, huevo y
lechuga y tomate a solo 15.000 guaraní. ¿Qué más querés? Entonces, ellos lo frenan, le dan una hamburguesa 15.000 guaraníes, qué barato. A día de hoy creo que ya no encontramos hamburguesas a ese precio aquí. y yo voy y lo entrevisto. Es como está todo armado acá el negocio. Opa, opa. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Chicas, pórtense bien. ¿Qué pasa acá? Esto es un descontrol. Esto es un descontrol. Chicas. Lo curioso es que uno va a Paraguay, no sé, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y no hay nadie en esas calles. Pero nadie. Pero no va a ser en la noche. ¿Se animan para una entrevista de la noche? Ella quiere hablar. Sí, ahí está. ¿Qué opinan de la noche de Asunción? ¿Está buena o no está buena? La chava, yo sí. Quiere hablar. Sí, ahí está. Ahí está. ¿Qué opinan de la noche de Asunción? ¿Está buena o no está buena? Sí, se divierten ustedes acá. Hicieron la previa, están muy tranquilas. ¿Tomaron algo? Sí, se tomaron todo ustedes. ¿Sí? ¿Qué tomaron? Yo tomo ¿Cerveza? ¿Y a dónde van a bailar ahora? Kenny, pórtense bien, las voy a estar controlando. Pórtense bien. Necesito encontrar hombres que quieran salir porque me cancelan. Si entrevisto todas minas, me cancelan. Ahora con el tema de las redes. Pero les juro que los 3, 4 pibes y hombres mayores también, o mayores, digo, tipos grandes que los entrevisté, ninguno quiso salir. Así que bueno, las chicas son las únicas que hasta ahora quieren salir. Así que bueno, no, quieren, ¿puedo hacer una entrevista, chicas? ¿Una entrevista? Sí, ahí está, son tres para la entrevista. Hola, ¿qué tal? Estoy haciendo una entrevista de la noche de Asunción. ¿Qué tienen para decirnos? A ver, vos, amigo, vos querés hablar. ¿Vos algo? No, yo quiero hablar, yo me tropecé. Ah, vos justo pasaste por acá, ¿no estabas? Me tropecé con su belleza. Ah, sí. Bien. Usted tiene un chamullo afilado. Chamucheros, como dirían los argentinos y los paraguayos. No, yo. ¿No? ¿Se tropezaste? No, yo solo me tropecé con su mirada. Ah, bien. Bueno, vamos a preguntar a las chicas. Chicas, Preguntarle a las disculpe, chicas, ¿son ¿qué de opinan? Asunción ustedes? ¿Son de Asunción? ¿De dónde son? ¿Son de Argentina? No. No, somos Asunción. Ah, bueno, cuéntenme, ¿dónde sale la gente? ¿Este es el punto así principal para las salidas? Uno de los... ¿Y el otro cuál es? Contame. después tenés otros boliches cerca. Sí. Cerca también que se llama Delirio. Ok, Delirio está en Buenos Aires. Sí. Acá también entonces. Ah, ok, bien. Y después tenés otro que se llama Morgan, también acá cerca. Bien. O sea, hay varios boliches. ¿Y ustedes dónde van? Y ahora la verdad que estamos Ah, recorriendo. tu amiga es muy seria. No Tiene sé. vergüenza, tiene ¿Por qué? No. vergüenza. Le cuesta la cámara. Vos no sabés lo tímido que soy yo también. Yo estaba contando eso a las cámaras recién, que hasta los 20 años era muy tímido. Y después como que Te despertaste. me desperté de golpe y ahora como que es mi trabajo y no me queda otra que... Bueno, yo sigo siendo tímido, es mi trabajo y todo, pero pues yo hablo con la gente y miro una cámara y se me olvida hasta mi nombre. ¿Hasta qué hora salen acá? ¿Hasta qué hora salen? 5:30. 5:30, son casadas, son solteras, pues los muchachos de Buenos Aires, de Argentina, van a, viste que empieza el Instagram, son casadas, solteras. ¿Cómo está su situación? Soltera. ¿Soltera? Bien, bueno, pórtense bien o mal, no sé, como quieran. Bueno, buenas noches, chicas, pásenla lindo, nos vemos. Yo pasé por 2 etapas en mi vida, de digamos, la adolescencia hasta los 20 años era extremadamente tímido, ¿eh? A partir de los 20... Se desató. no sé, porque hubo un giro de 180 grados en mi vida y me transformé en un auténtico caradura. A mí me pasó algo un poco diferente. Yo de los 15 a los 20, 22 años era bastante pícaro. Como que no tenía vergüenza. Yo platicaba con medio mundo. Miraba a una chava que me gustaba, le iba a hablar sin problema, aunque me rechazara, me valía. Pero a partir de los 22 en adelante, 21 en adelante, como que algunas personas le llaman madurar. Yo a lo mejor le diría un trauma, no sé. Pero como que esas cosas de ir y platicar con una persona desconocida me dejaron de llamar tanto la atención. No le digo que no lo hago, de repente y sí, pero ya no es como en aquellas épocas. Ahora es como que digo yo, bueno, es que a lo mejor quiero conocer a una persona, pero quizás no. Y bueno, pasan los años, uno se vuelve viejo y cada vez como que miras más lejos esas posibilidades y esos intereses que tenías en aquel momento. Que no tenía vergüenza nada, si no, no estaría acá hablándole solo a una cámara mientras todos me están mirando. Para las chicas, encontré el Maluma de Asunción. Ahí lo tenemos. ¿Cómo estás, amigo? Brasileño. Ah, bueno, brasileño, el Maluma de Brasil. ¿Y cómo te llamas, amigo? Ricardo. Ricardo, ¿qué? ¿Estás de vacaciones?
acá? Yo estoy acá Estudiando medicina. Todos vienen a estudiar medicina, ¿no? Mariano Roca. La noche, ¿qué tal la noche de Asunción? Mucho caliente. ¿Es más tranquila que la de Brasil o está mejor? No es más tranquila. ¿Es mejor esta la noche? En Brasil es muy mejor. Sí, en Brasil es más grande la noche. grande. ¿De qué parte de Brasil? Es que Brasil también es una locura. Para los que les gusta la fiesta, obviamente mejor Brasil. Para mí, que no me gusta tanto el escándalo y que pues me gusta más lo relajado, podría estar tranquilo en Paraguay. No les digo que en las fiestas, pero se me hace como más relax. Nordeste. ¿Nordeste? ¿Qué parte para...? Maranhão. Departamento Maranhão. Ok, ya te quedas a vivir acá entonces, ¿no? ¿Cómo? ¿Vivís acá entonces? Sí. Sí, bueno, bien. Bueno, muchas gracias, Gracias. Sí. Gracias. Hasta luego. Gracias. Yo me quedo haciendo el video acá en la hamburguesería, ese sector más divertido acá de todos los boliches. La noche de Asunción, Pedro. Mira, las chicas Eso como compraron lleve. en la competencia. Compraron en la competencia las chicas. Te traicionaron. No pueden pasar. Ahí está, bueno, acá tenemos unas chicas que obviamente no conocen mi canal, pero les interesó la idea de la entrevista. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Quieren presentarse? Sí. Bueno, cuéntenme, ¿cómo se llaman? Yo soy Alma. Yo soy Agus. Cuéntenme dónde van a salir, cómo es la movida acá. Empezamos en Kilkenny. Sí, acá a la vuelta. Sí, empezamos en Kilkenny, pero Sí. como que no había mucho movimiento, entonces vinimos acá a ver qué onda. Ok. Entramos a Sacramento, tomamos algo y ahora parece que vamos a volver aquí. ¿Ya hicieron la previa? Yo creo que es bastante seguro y tranquilo andar de noche en Paraguay, al menos en esta zona. No sé, en el resto de Paraguay, quién sabe. Pero por cómo andan las chicas tranquilas, andan dos chicas ahí con su celular en la mano. Créanme, esas cosas es un poco difícil verlo en Guatemala. No es como que yo salga muy seguido. La verdad es que creo que una vez en mi vida salí en la noche, pero esa tranquilidad no se sentía. ¿Tomaron o no? ¿Qué toman acá? ¿Qué toma la gente acá? Pero Aperol. caipiriña. Aperol y caipirinha. ¿Y entonces ahora dónde van a ir? A Kilkenny. A Kilkenny. Bueno, creo que después voy a entrar ahí y voy a seguir haciendo entrevistas. Bueno, ¿quieren mandar un saludo o algo? Hola, le mandamos un saludo a nuestras amigas del grupo Un Mes. Bien, bueno, muchas gracias, son muy amables. Hasta luego. Si empiezo a tener vistas con estos videos, ya está, no me meto en ningún barrio peligroso, no hago nada más raro. Hago videos de boliche, muestro chicas, chicos, no arriesgo más mi vida por ustedes. Muestro ahí boliche y chao. No, mentira. Me gusta este contenido, me gusta porque me siento cómodo. Ya le digo, me gustaría estar con alguien más. ¿Saben qué va a ser lo más complicado? Elegir la miniatura de este video. Que por lo general, como que en estos videos digo yo, voy a poner alguna de las chicas que salieron en el video. Pero pues en este salieron como 20 y cada una más linda que la otra, así que va a estar complicado. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Por aquí están mis redes sociales. Si les gustó el video, dejen su like. Si ya llegaron hasta esta parte, los leo en los comentarios gustosamente. Y nos vemos en una próxima ocasión con otro video que seguramente va a estar igual de entretenido que este. Cuídense mucho, hasta luego, bye.